Hola, buenos días a todos, compañeros, profesor Egidio. Mi nombre es Gloria Redondo Herrera. Soy docente de educación básica primaria, licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad Católica de Oriente de Río Negro. Actualmente estoy trabajando en San Pedro de los Milagros, en un centro educativo rural llamado La Clarita. El objetivo de esta disertación es dar unos conceptos acerca del pensamiento matemático computacional, que es el tema que nos ocupó en esta unidad. Respondiendo a la pregunta de qué manera la organización y análisis lógica de la información sobre una situación, utilizando diferentes formas de representación de la misma, favorece la construcción del conocimiento científico. Voy a empezar por dar un breve concepto sobre lo que es el aprendizaje. Es el proceso de construcción de conocimiento, de adquisición de competencias y habilidades practicadas por medio de estudios o de la experiencia. Procesos de construcción de representaciones personales significativas y con sentido de un objeto y situación de la realidad. El aprendizaje se produce a lo largo de toda la vida. Podría decirse que desde el momento en que el ser está en concepción y partiendo de ahí mediante todas las etapas del desarrollo que va adquiriendo hasta que muere, está el ser en constante aprendizaje. Interés en el aprendizaje, tomándolo como desde la escuela, desde el contexto en que nosotros trabajamos, es despertar el interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las actividades que le conducen a él. Es responsabilidad del maestro. El interés se puede adquirir, mantener o aumentar en función de elementos internos y externos. A pesar de que la persona está en constante aprendizaje, si cuando la persona inicia, empieza a aprender, podríamos decir que es el caso del niño en la escuela, sí hay que despertarle el interés por el aprendizaje, porque si no, pues entonces él se dedicaría a jugar o a aprender lo que le interesara a él. Por ejemplo, en el caso para leer y escribir es una lucha muy grande que hay que tener para mantenerlo a él interesado en lo que va a aprender. Factores que inciden en el aprendizaje del estudiante por aprender. Hay muchas cosas internas y externas que pueden influir en el aprendizaje. Por ejemplo, el entusiasmo del profesor, el clima que reina en la clase, las buenas relaciones entre los miembros, alumnos y profesor, o entre ellos los mismos alumnos, pueden generar el gusto por acudir a clase o también el disgusto por no querer ir. Relacionar lo que se enseña con el mundo real, los hechos y experiencias del alumno, el reconocimiento del esfuerzo que esto desarrolla, evitando la censura o animándolo a la mejora. Por ejemplo, un interés muy grande que puede despertar es ayudarle a que él confronte lo que aprende con la realidad, o que confronte también lo que ya sabe con lo que está aprendiendo. Tipos de aprendizaje. Hay varios tipos de aprendizaje, entre ellos el implícito, es el que se produce espontánea e inconscientemente sin que la persona se proponga aprender. Por ejemplo, la persona no tiene que aprender, no sabe que tiene que aprender a socializarse, que si necesita alguna cosa tiene que ir a comprarla, que si va a ir a alguna parte tiene que desplazarse. Son cosas pues de la vida cotidiana que nadie las tiene que aprender. El aprendizaje explícito es aquella que se aprende con intención y conciencia. La persona se propone hacerlo individual o grupalmente. Puede ser presencial o a distancia. Que la persona esté interesada en aprender guitarra, él mismo va y aprende por su misma cuenta. Que va a validar el bachillerato, que va a estudiar universidad. Entonces, como la persona tiene interés de verlo, él mismo aprende, él mismo va y busca los recursos, las facilidades. Modalidades del aprendizaje por asociación.
es cuantitativo, se produce mediante procesos asociativos, estímulo-respuesta. La persona almacena datos, aprende números de teléfono, aprende claves, aprende correos electrónicos. O sea, de acuerdo a la necesidad que tenga, él aprende. Por construcción, es cualitativo, conlleva la adquisición de nuevas ideas que producen cambios en el pensamiento. Al individuo se le enseña a usar el pensamiento mediante la solución de problemas. Literal, se adquiere mediante la información verbal de hechos y datos. Se adquiere cuando la persona va aprendiendo cosas nuevas, va almacenando cosas. Significativo, activa experiencias y conocimientos previos y los integra con nuevos conocimientos. Asocia el significado, confronta lo que sabía con lo que está aprendiendo. La cognición es el acto o proceso del conocimiento que engloba los procesos de atención, percepción, memoria, razonamiento, imaginación, toma de decisiones. Estos son encierra todos los aspectos que la persona necesita para aprender, empezando por el aprendizaje, memoria, interés. Entonces encierra pues todo lo que tiene que ver con el conocimiento. También hay discapacidades cognitivas, por ejemplo el retraso mental, es la discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa. Manifiestan habilidades prácticas, sociales y conceptuales. Son las limitaciones que la persona tiene para aprender, para adaptarse a grupos. No es práctico, no da conceptos, pero sin embargo puede aprender. En el caso de nosotros los docentes, que podemos decir que la persona aprende de acuerdo a su capacidad, aprende a su propio ritmo. Discapacidad intelectual, limitación en la competencia general o personal, con lo que se refiere a un bagaje de dificultad en el individuo para desarrollar y ejercer las capacidades o conductas que le son necesarias a fin de adaptarse con éxito a cualquier contexto. Es la dificultad para la persona desarrollarse, aprender conductas que le permitan vivir en sociedad. Entonces la persona no es capaz de relacionarse. Por eso muchas personas que tienen esta discapacidad se encierran en su propio mundo, porque no se sienten capaces de convivir. Entonces esto interfiere mucho en la familia, que de pronto no busca recursos o sea, para llevarlo a estudiar, para llevarlo a una parte especializada donde esta persona pueda tener este tratamiento. La discapacidad cognitiva, disposición funcional específica en procesos cognitivos, habilidades de pensamiento, estilos de pensamiento que determinan el desempeño y el aprendizaje de una persona. Es el impedimento de la persona para pensar, para razonar, para hacer análisis. Una persona con discapacidad cognitiva no procesa conocimientos, no razona, no hace análisis y no entiende, no alcanza a comprender el significado de las cosas. El pensamiento es una ciencia múltiple que abarca muchos aspectos que están relacionados con la dinámica del conocimiento y sus aplicaciones reales o virtuales en cualquier área del conocimiento. Son las capacidades y disposiciones que la persona tiene para hacer las cosas. Es la habilidad y talento que una persona tiene o demuestra. Sí se puede enseñar a pensar. ¿Cómo enseñarle a una persona, no tanto enseñarle, sino cómo ejercitar el pensamiento mediante ejercicios que utilicen el análisis, la comprensión, la síntesis, que le permita a la persona relacionarse en el entorno que se desenvuelve? Ya sería como en el entorno cultural, social, familiar. No todas las personas piensan lo mismo. Por ejemplo, uno piensa lo mismo un niño de 5 años que un niño de 15 años, que un joven de 15 años o que un adulto de 30 años en adelante. Eso se va dando pues a través de que va superando las diferentes etapas del conocimiento. El lenguaje
Es una característica común al hombre y a los animales. Para expresar sus experiencias y comunicarlas a través y mediante el uso de símbolos, señales y sonidos registrados por los sentidos. Desde muy temprana edad, casi desde que la persona nace, está utilizando el lenguaje, como mediante el aprendizaje de su idioma. Si el niño está, desde que aprende a escuchar, él va aprendiendo a escuchar, a hablar, si está en el medio del español, pues él aprende español. Si está en un contexto de inglés, el niño aprende inglés. No es que porque el idioma, por ejemplo, si es un niño de Estados Unidos, no es que porque es de Estados Unidos él aprende sabiendo inglés. No, es porque a medida que él ya empieza a escuchar que le están hablando, entonces él va entendiendo, va comprendiendo ese idioma. Lo mismo el español. Entonces eso es lo que él va aprendiendo. El razonamiento. El razonamiento es una facultad del ser humano que permite resolver un problema. Para ello es el ser humano que recurre a una serie de procesos mentales que le permiten llegar a una idea. Esta idea es la solución del problema. Cuando realizamos un proceso decimos que usamos la razón. Tipos de razonamiento. El razonamiento argumentativo. Un argumento es la expresión lingüística de un razonamiento. Se argumenta con lógica y conocimiento del juicio o argumentos a sostener. O sea, se argumenta sobre una cosa que se sabe, que se tiene conocimiento, que se investigó. El razonamiento lógico causal es el proceso que lógicamente es mediante el cual, partiendo de uno o más juicios, se deriva la validez, la posibilidad o la falsedad de otro juicio distinto. O sea, a partir de un juicio pueden derivarse otros juicios diferentes. El razonamiento matemático se refiere a la serie de pensamientos que se ordenan en la mente de tal manera que permiten llegar a una conclusión. La gran diferencia en este tipo de razonamiento es el uso de la herramienta matemática por excelencia, el álgebra. Para razonar matemáticamente hay que conocer todos los símbolos, los signos de la matemática, que hay que analizar por medio de problemas, que hay que pensar por medio también de un problema, que hay que razonar, que hay que medir, hay que calcular. Todo lo que encierra el razonamiento matemático es muy grande, hay que conocerlo. Eso es una de las cosas que sí se necesitan estudiar desde muy temprana edad. La inteligencia es la capacidad de pensar, entender, asimilar, elaborar información y utilizarla para resolver problemas. La inteligencia parece estar ligada a otras funciones mentales como la percepción, la capacidad de percibir información, la memoria, la capacidad de almacenar. Hay varios tipos de inteligencia. Existen muchos tipos de inteligencia. Entre ellos voy a mencionar algunos. La inteligencia lingüística es la capacidad de usar las palabras de manera adecuada. Esta es muy propia de escritores, poetas. Están en juego los dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. La inteligencia lógica, matemática, capacidad que les permite resolver problemas de lógica y matemática. Esta es muy fundamental en los científicos y filósofos. Se hace uso del hemisferio lógico del cerebro. La inteligencia espacial es la capacidad de distinguir aspectos como color, línea, forma, figura, espacio y sus relaciones entre dimensiones. Este talento es muy propio de los músicos, cantantes, bailarines. Es la que es comúnmente conocida como el buen oído. La inteligencia corporal sinestésica, capacidad de controlar y coordinar los movimientos del cuerpo y expresar sentimientos con él. Se relaciona con los campos como el diseño, la arquitectura, la geografía, la ingeniería, la escultura, la cirugía o la marina. La inteligencia intrapersonal o emocional, relacionada mucho con la ciencia psicológica.
La inteligencia naturalista la utilizamos al observar y estudiar la naturaleza para organizar y clasificar. Es muy propia de biólogos y naturistas. Estas son las personas que más desarrollan este tipo de inteligencia. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Muchas conclusiones, entre ellas voy a citar dos muy importantes. Los programas para enseñar a pensar deben procurar, porque el estudiante pueda aplicar las habilidades de pensamiento desarrolladas en su contexto, tanto académico como personal, lo cual no es tarea fácil, principalmente para nosotros los docentes. El profesor debe ser sensible a estas etapas y diseñar estrategias, ejercicios y tareas que proporcionen el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico y creativo desarrolladas. Bueno, este es pues el aporte que pude hacer a ese tema tan importante que pudimos ver en esta unidad. Muchas gracias a todos.